Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios nos compara como ovejas porque no podemos vivir sin Él. Como la oveja no puede vivir sin su pastor, tampoco nosotros podemos vivir sin Dios. Y ahora yo les voy a compartir un fragmento de lo cual, para que veamos un poquito el comportamiento de las ovejas, ¿sí? Cómo se comportan las ovejas y por qué Dios hace esa comparación. Les leo: las ovejas son tan mansas y están tan entrenadas que siguen a su guardián con la máxima docilidad. Este las conduce desde el aprisco a donde quiere. Si alguna oveja se desvía, sin duda tendrá problemas. El pastor emite una llamada penetrante de vez en cuando para recordarles su presencia. Ellas conocen su voz y siguen adelante, pero si un extraño las llama, se paran, levantan la cabeza, alarmadas, y si se repite, se vuelven y huyen, porque no conocen la voz de un extraño. Esta no es una descripción imaginaria de una parábola, es la pura realidad. El pastor va adelante no solo para señalar el camino, sino para asegurarse de que sea transitable y seguro. Acá vemos claramente que el pastor lo que hace es guiar a las ovejas. Lo mismo hace el Señor con nosotros. Las ovejas, si no tienen una guía que es el pastor, se descarrían. Entonces no pueden seguir el camino, no pueden seguir la dirección que tienen asignado. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no seguimos la voluntad o la voz del Señor, que muchas veces nos habla. ¿Cuántas veces escuchamos la voz del Señor nosotros? Hay muchas veces que lo buscamos y escuchamos, pero si no lo buscamos de todo corazón, no podemos. Y volviendo al libro de Isaías, donde dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es así, digamos, como vemos en Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, donde dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es así, hermanos, Dios no quería que andemos en pecado, Dios quería que seamos salvos, Dios quería que nos apartemos del mal, y mandó a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y así fue que nosotros podemos tener la salvación el día de hoy. Yo quería compartirles un testimonio personal que pasó a mí, digamos, en mi vida. Yo desde chico que soy cristiano, me congrego, iba a la escuela bíblica, mi madre predicaba también en la escuela bíblica, los domingos íbamos a la iglesia. Literalmente los sábados y domingos eran apartados para el Señor. Pero eso no bastaba, porque yo sabía las cosas del Señor, las escuchaba, pero no las implementaba en la vida, en mi vida personal. Entonces yo a los 25 años aproximadamente pude tener un encuentro con el Señor. Y ahí pude ser sanado, pude ser libre, entender, empezar a conocer un poquito de lo que Dios quería para mí. Entonces, así fue que yo empecé a conocerlo al Señor y a ver las cosas que Él quería en mí, en mi vida, a ver las cosas diferentes, a conocer la palabra. Pero bueno, no todo queda ahí, digamos, porque la idea es que nosotros tengamos un encuentro con el Señor, pero no solo queda ahí, hay que mantener el camino de la salvación. Y para mantener el camino de la salvación, yo puse 3 características muy importantes. Es el ABC del cristiano, ¿sí? Punto número 1, eso es la oración, es la comunión con Dios. Como dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar. Debemos orar en todo momento, no importa la circunstancia que estemos pasando, no importa el problema, no importa lo que estemos transitando, siempre orar. Y hay muchas veces, me tocó pasar a mí, que yo decía, bueno, yo voy a orar porque necesito o alguna necesidad, porque siempre, la mayor de las veces, siempre uno se arrima al Señor por necesidad, ¿no?
Y bueno, oraba, pedía, pero el Señor no me respondía. Entonces yo decía, ¿para qué voy a seguir orando? Y como que me molestaba, me enojaba. Y bueno, y el Señor tiene sus tiempos, tiene sus formas, y nunca lo vamos a poder entender, digamos. Es difícil. Pero otras veces oramos hasta que obtenemos las cosas, y las obtenemos y bueno, ya nos olvidamos del Señor. Y no es así, tenemos que orar en todo momento para saber qué es lo que Él quiere hablar con nosotros, porque es como un padre con un hijo. Si no tienen una relación, no pueden saber qué es lo que quiere hacer el hijo o qué es lo que el padre quiere que el hijo haga. Por lo tanto, tienen que comunicarse, ¿sí? Otro ejemplo grande que tenemos es en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, donde dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá claramente el Señor nos está diciendo que tenemos que ser perseverantes, insistir. A Dios le encanta que nosotros lo busquemos de todo corazón, que podamos hablar con Él. Está bien por ahí relatar fragmentos de la Biblia, oraciones así que son estructuradas, pero lo importante es poder hablar y ser sincero, hablar como uno habla con sus hijos, con su esposo, con su esposa, así hablar sinceramente. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, y ser persistente, no darse por vencido, ¿sí? Después en Santiago, también capítulo 5, versículo 16, nos dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y esta frase nos motiva a clamar a Dios, porque en su voluntad soberana lo ayuda a otra persona, al que esté necesitado, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que le había comentado de las ovejas, antes de tener ese encuentro con el Señor, yo andaba descarriado. Y la oración del justo vale mucho, porque gracias a Dios yo puedo estar parado acá compartiendo un mensaje. Gracias a Dios yo puedo estar vivo, con salud, sano, casado con mi esposa y poder tener una familia, porque la oración de que eran de los pastores, era de mi madre, era de familiares, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quería hacer la voluntad del Señor, yo andaba descarriado como las ovejas. Entonces la oración fue la que me sostuvo, la que me acompañó, la que me protegió. Y si había alguna circunstancia, algo que yo estaba metido, que no podía salir, igual el Señor buscaba la forma y yo salía de eso. Podía salir, pero era por la oración del justo, ¿sí? Bueno, como le había dicho, el ABC del cristiano, volvamos al tema central, ¿sí? Era punto número 1, orando, la comunión con Dios. Ahora vamos al punto número 2, que es leer la palabra, ¿sí? Mateo, capítulo 4, versículo 4, nos dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es así, hermano, nosotros físicamente, si no comemos moderadamente, no hacemos una dieta equilibrada, no vamos a un gimnasio, nos descomponemos. Por lo tanto, nos podemos enfermar, hasta podemos morirnos, ¿sí? Bueno, en la parte espiritual es lo mismo. Si nosotros no comemos la palabra, no consumimos lo que es la palabra, no la atesoramos, no pasamos tiempo meditándola, nos descomponemos, nos morimos espiritualmente, ¿sí? Y no podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, que eso es lo importante, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo 14, verso 21, nos habla de los mandamientos, ¿sí? De lo que debemos cumplir. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí. Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Wow. Los mandamientos son leyes de Cristo. No están para ver si las cumplimos o no. Si verdaderamente nosotros decimos que amamos al Señor, debemos cumplir con las leyes de Cristo.
¿Y cómo las cumplimos? Meditando en la palabra, ¿sí? Por medio de la palabra. Como dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué hace la palabra en la persona, en nosotros? Redarguye, reprende, exhorta y instruye, ¿sí? Y bueno, ahora yo les voy a explicar. Yo estuve buscando un significado de estas palabras que a mí me llamaban la atención, porque yo cuando estaba preparando la palabra digo, wow, ¿qué es lo que quiere decirme? ¿Qué es cada una de estas palabras? Porque yo las sabía, pero a grandes rasgos, pero no específicamente. Y bueno, les leo. Redarguye dice, el verbo redarguir viene del latín redargere, refutar, replicar, volver un argumento hacia atrás a su punto de partida, contraargumentar a alguien volviendo en su contra sus propios argumentos. Y acá claramente nos está hablando de que la palabra, ¿qué es lo que hace? Romper con todo argumento, siempre y cuando nosotros meditemos y busquemos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre tiene una forma de vivir, el ser humano tiene una forma de vivir, una forma de pensar, de razonar, pero esa es la forma carnal, ¿sí? Entonces se deja guiar por sus emociones, por sentimientos, y hay muchas veces se toman malas decisiones. Entonces, ¿qué hace la palabra? Confronta. Y la palabra lo que hace es rompe todo tipo de argumento, todo pensamiento que tiene la persona, ¿sí? De su forma de vivir, de su forma de ver las cosas, ¿sí? Luego, reprender, dice enderezar lo que está torcido. La palabra hace eso, reprende, o sea, si estamos desviados nos confronta y nos trae de vuelta al camino del Señor. Y muchas veces le puedo dar fe de eso que no nos gusta, digamos. A mí, por ejemplo, me incomoda con muchas cosas que yo pienso que estoy bien, haciendo bien, y no es así. No es así, porque cuando voy a la palabra digo, claro, tenía razón. Y bueno, y tengo que hacer lo que dice la palabra. Entonces, esa es la idea. Exhortar también, dice advertencia o aviso con el que se intenta persuadir. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, buscamos de Dios, leemos la palabra, ahí mismo nos advierte de algo que nos puede llegar a pasar o que nos esté por llegar a pasar, ¿sí? Se nos prende el cartel de alerta, estamos en zona de peligro, tomamos diferentes tipos de decisiones, buenas decisiones, ¿sí? No decisiones tomadas por la persona, sino por medio de la palabra, como Jesús lo haría, ¿sí? La palabra también nos instruye, nos enseña, ¿sí? Nos comunica ideas. Entonces, repasemos. ¿Qué es lo que hace la palabra en la persona? Redarguye, reprende, exhorta e instruye. Es tremendo eso, ¿sí? En Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, nos dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Qué responsabilidad, la verdad, ¿no? Como yo le decía a mi esposa el día de ayer, la verdad que una responsabilidad estar parado acá y poder tener que compartir el mensaje a usted es un privilegio también, ¿no? Porque somos escogidos por el Señor. Yo lo veo así. Entonces, yo ayer le comentaba y le decía, qué responsabilidad hacer lo que dice la palabra, cuesta tanto, pero no tenemos que ser solo oidores, sino que tenemos que ser hacedores y ponerla en práctica, atesorarla, y que no quede como una reunión más en el día de hoy, sino que de hoy ya empiece a hacer un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Como lo empezó a hacer conmigo, porque primero esto me impactó a mí, me habló a mí el Señor, y ahora me está utilizando como instrumento para yo transmitirle la palabra a ustedes y que puedan ser utilizados, ustedes también puedan ser renovados, transformados, ¿sí? Bueno, volviendo al ABC del cristiano, dijimos que el punto número 1 era orar sin cesar, pasar tiempo con el Señor, comunión con Dios, ¿sí? Segundo, era leer la palabra, oírla, atesorarla y ponerla en práctica, ¿bien? Vamos al tercer punto, el testificar de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios hizo en nosotros por medio de su palabra.
Acompáñenme a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19. Bien, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la gran responsabilidad, hermanos, de llevar la palabra, ¿sí? El mensaje a las personas, sobre todo a las personas que están perdidas. ¿Cuántas almas están perdidas allá afuera que no conocen, nunca le hablaron que hay un Dios que existe, que hay un Dios real, un Dios vivo, un Dios bueno, un Dios que hace milagros, ¿sí? Así como nosotros tenemos a nuestro pastor, tenemos a gente que nos discipula, que nos habla, ¿sí? Eso tenemos que aprenderlo y poder nosotros hacer lo mismo con las personas que están afuera, ¿sí? En Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, y predicar de Jesucristo, ¿sí? Era impresionante cómo testificaban los milagros y las enseñanzas del Señor por medio de la palabra. Los discípulos hacían eso. Cuando el Señor les predicaba, les hacía milagros, ellos iban corriendo a decirle a la gente. Eso es lo que yo le estoy hablando que tenemos que hacer, no solamente con el día de hoy, sino con todas las prédicas, cuando recibimos una palabra, cuando leemos la palabra, cuando la atesoramos, es ir y hablar, porque hay mucha necesidad afuera, hermano. Hay mucha necesidad. A mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo en minería, en el rubro de minería, y tengo gente a cargo, lo cual había subido en uno de los rosters y estaba con un chico que no lo había conocido, le había hecho la entrevista y entró a trabajar. Y yo sentía, cuando lo vi por primera vez en persona, que sentía que tenía que hablarle del Señor a él. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que hablarle? No entendía qué, sentía una molestia, estaba incómodo. Bueno, no dije nada, me callé. Y después lo volví a subir, digamos, en otro roster, y hablé con esa persona y le dije: mira, yo tengo que hablarte del Señor. Y él me dijo: bueno, yo soy cristiano, pero wow, le digo, era por ese lado que venía la mano. Entonces le digo: mira, yo sé que Dios perdona todo y que Él te está esperando con los brazos abiertos. Y él me dice: sí, yo tocaba la alabanza en la iglesia, mi madre predicaba, me congregaba, pero me descarrié y me alejé del Señor y ahora estoy pasando un mal momento. Y wow, dije, gracias, Señor. Y mi madre siempre me decía, ¿no? Ella siempre me decía que acá no estamos en la tierra para hacer está bien tener un título, digamos, está bueno mientras se puede estudiar o trabajar, pero no es eso solamente. Eso es un plus, como me decía ella siempre. Es el servir al Señor, es ser un hijo de Dios y poder transmitir la palabra, ser un embajador de Dios, es lo mejor que hay. Y poder testificar con lo que uno es, digamos, lo que por ahí uno dice, yo no sé cómo decirle a la persona, cómo explicarle, con el testimonio. Es con el testimonio de uno y ser real, auténtico, la verdad. Y la otra persona, eso es lo que lo atrapa, porque uno le está contando el milagro de lo que hizo Dios en la vida de uno. Y así fue que no sé si por acá anda Ezequiel, el chico que trabaja conmigo, y le dije que lo invitaba hoy, pero y se volvió al Señor, se volvió al camino del Señor para darle la gloria al Señor, ¿no? No a mí, al Señor. Así que fue tan hermoso y después, con otro, para no lo voy a hacer tan largo, con otra gente que estaba del laboratorio, me dicen, así que vos sos cristiano. Sí, le digo, ¿querés que oremos, que compartamos la palabra? Sí, dale. Terminábamos las capacitaciones y apartábamos un tiempo para poder charlar y este hombre, que es del laboratorio, recién empieza en el camino del Señor, está apasionado, la verdad,
y todo el tiempo quiere saber más y más y más, así que bueno, se armó un grupo de trabajo, pero sobre todo con hijos de Dios, que es lo más importante. El ámbito es todo hermoso, ¿sí? Así que bueno, eso quería compartirle. Y ahora, volviendo al tema, en Juan capítulo 4, verso 39. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer, bueno, el que no la conoce, a la historia de la mujer samaritana es muy linda, la recomiendo, es muy larga también, pero bueno, quiero que la puedan ver, leer en sus casas, es hermosa. Yo le voy a sacar fragmentos, porque yo lo que le quiero explicar, el mensaje de hoy, es que ahora es testificar, ¿sí? Ese es el ejemplo. Le dice: me dijo todo lo que he hecho, la mujer, ¿sí? Esta mujer tuvo una charla con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le dice que era el Mesías. Entonces ella, ¿qué pasa? Ella queda helada porque ella lo quería encontrar, lo quería ver, ¿sí? Bueno, entonces puede tener ese encuentro con el Mesías y sale corriendo a ver a los hombres de Samaria, y le dice: el Mesías llegó. Entonces vienen la mujer con los hombres a verlo, y cuando lo ven al Mesías quedan transformados, era algo hermoso. Entonces, bueno, hacen milagros, son salvos, y la verdad que eso es lo que el Señor quería para nosotros, digamos, que no nos pierdamos, ¿sí? Sin olvidarnos de que el Señor quiere lo mejor para nosotros, que el Señor quiere que siempre estemos buscándolo, que estemos inspirados en su palabra, ¿sí? Y entonces, no nos volvamos al tema, ¿sí? El ABC, que es lo más importante del cristiano, estas tres características, ¿cuáles eran? Para que eso se lleven hoy. El mensaje de hoy es eso: orar sin cesar, ¿sí? Leer su palabra y testificar lo que el Señor hace en la vida de nosotros, ¿sí? Por medio de su palabra, ¿sí? Así que yo los invito a que se puedan poner de pie y hagamos una oración, me puedan acompañar, por la gente que está por primera vez, por la gente que está descarriada, por la gente que quiere reconciliarse con el Señor, ¿sí? Que podamos hacer una oración y arrepentirnos. El Señor nos espera con los brazos abiertos siempre, siempre. Él es un Padre bueno, amoroso, es todo lo que está bien, y puedo hablar de eso. Así que oremos. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Nos volvemos a ti, Señor Jesús. Gracias por entregar a tu único Hijo en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Te pido que escribas nuestros nombres en el libro de la vida, para poder pasar una eternidad contigo, Señor, eso es lo más hermoso que hay, porque acá somos solamente pasajeros. Sí, Señor, gracias te doy por la vida de cada persona que está escuchándonos, mirándonos, Señor. Que esta palabra pueda ser puesta en práctica, que no solo seamos oidores, Señor, y que tu Espíritu Santo sea hablándonos en cada cosa que hagamos, en cada lugar que nos movamos, que tengamos la oportunidad de hablar con las personas, porque hay mucha necesidad afuera, Señor, hay mucha maldad, las cosas están muy feas. Que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestras bocas, que no nos callemos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Te doy a ti la gloria y la honra, nuestra alabanza, y bendícenos en el día de hoy y en esta semana, Padre, en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que decidamos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.